Durante la cuarentena, época en la que nadie podía salir, muchos niños, miles, sin duda, han quedado sin la posibilidad de recibir sus vacunas. Estamos hablando desde recién nacidos hasta pequeños de 4 o 5 años. Recién se están pudiendo los papás ir a las postas médicas a retomar el calendario que había quedado pospuesto. Pero ¿qué riesgo significa que un niño no haya recibido su vacuna a tiempo? Estamos con el doctor Jorge Torres Goitia, es pediatra, para que nos explique justamente eso, porque seguramente muchos papás deben estar preocupados en este momento. Doctor, muy buenos días. Empecemos con los bebés, con los recién nacidos. ¿Qué vacunas son las que deben recibir y qué pasa si es que no las reciben en el momento adecuado? Muy buenos días. Todas las vacunas tienen que ser colocadas de todas maneras. No importa si son colocadas en el día que le corresponde o unos días después, eso no hay ningún problema. El recién nacido necesita tener la vacuna contra la tuberculosis y el día de nacimiento la vacuna contra la hepatitis B. No hay motivo alguno para que esa vacuna de la hepatitis B no sea colocada en época de pandemia si es que el parto se ha producido en un establecimiento de salud. O sea, el recién nacido debería haber tenido garantizadas sus vacunas de todas maneras, siempre y cuando haya nacido en un centro hospitalario. Si no ha nacido en un centro hospitalario y ha tenido un parto en domicilio por la pandemia, se puede postergar la vacuna de la BCG, pero ya no la de la hepatitis B. La hepatitis B debe ser colocada única y exclusivamente en el primer día de vida cuando se la coloca en el recién nacido. Pasado el primer día de vida, la hepatitis B ya no tiene razón de ser y entra a colocarse en el esquema normal a partir de los 2 meses. Ahora, en ese esquema normal, entre comillas, dentro de esta anormalidad en la que estamos viviendo, hay muchos padres de familia que han esperado cerca de 4 meses y han estado muy angustiados. ¿Qué les puede decir a esos padres? Primero que no se preocupen porque las vacunas pueden ser colocadas unos meses después de la fecha adecuada cuando hay una situación de emergencia como la que estamos viendo. Por ejemplo, si un niño de 2 meses antes de marzo recibió sus vacunas, la vacuna de los 4 meses por el confinamiento no la pudo recibir. El momento que se abrió el confinamiento, el niño ya tenía 4 meses, entonces, o 3 o 5 meses. Entonces, lo que tenemos que hacer es un programa que se llama el programa de catch up o el programa de volver al esquema y le colocamos la vacuna que le correspondía a los 4 meses, se la colocamos a los 6 o se la colocamos a los 5. No se vuelve a iniciar el programa de vacunas desde cero. Simplemente se empieza con la vacuna que le falta y a partir de ese momento se empiezan a contar los meses regulares. Es decir, el calendario corre, no es que tampoco se pongan todas las vacunas que faltaban en un solo momento. No, el calendario corre los meses de confinamiento, pero a partir de que termine el tiempo de confinamiento se sigue el calendario normal, tomando en cuenta la vacuna antes del confinamiento como parte del calendario que necesita el niño. Y ahora, para efectos prácticos, el confinamiento de alguna manera también termina protegiendo al niño, ¿no? Porque no es que esté, digamos, expuesto a contraer cualquiera de estos virus que pueden terminar en una enfermedad. Exacto. Definitivamente el confinamiento, cuando el confinamiento es completo, el riesgo de contagio de los niños es mínimo. Ahora, lo que hemos visto es que en esta etapa de confinamiento, en algunas áreas geográficas del país, mucha gente no ha hecho caso al confinamiento y tampoco ha habido disponibilidad de vacunas. Entonces, esos son los niños que han estado en riesgo, los que no estaban confinados y no recibían la vacuna. Esos niños necesitan ser, entre comillas, perseguidos por el sistema de salud para que se coloquen las vacunas que no han recibido de todas maneras. Tiene que haber un programa nacional de recuperación del esquema de vacunas con un seguimiento casa por casa, en fin, una serie de estrategias que se deben cumplir, porque si no, el problema que vamos a tener con las epidemias estacionales, que se llama, que son epidemias de enfermedades infecciosas que tienen que ver con ciclos de la temperatura,
entonces vamos a empezar a tener problemas serios. Gracias a Dios, la vacunación contra la influenza este año en Lima, por lo menos, ha sido masiva. Gracias a, pese a la pandemia, la vacunación contra la influenza ha sido importante y por lo tanto no tenemos un riesgo epidémico de influenza en este año. Ahora, doctor, hay algunas personas que piensan, y entre ellos hay muchos papás, que cuando los niños más grandecitos, aquellos que ya van al nido, ¿no? 3, 4, 5 añitos, están en contacto con sus compañeros en el colegio, pues por ahí pueden agarrar alguna que otra enfermedad que de alguna manera los protege, ¿no? Porque naturalmente van a desarrollar estos anticuerpos y que ahora, como están encerraditos en casa, pues no tienen esta posibilidad y más bien se encuentran justamente por eso en peligro, ¿no? Ahora que van a volver a salir, pues por allí los puede agarrar alguna enfermedad y los va a agarrar con mucha mayor intensidad. Bueno, efectivamente, el sistema inmunitario durante esta pandemia y durante el encierro en la pandemia ha estado, podríamos decir en términos comunes, en reposo. Y el salir de los niños de pronto a estar en contacto con otras personas, indudablemente pone a funcionar un sistema inmunitario que estuvo en reposo y el riesgo de contagio es no mayor que antes, pero va a estar presente. Entonces, es importantísimo tener en cuenta cuáles son las enfermedades peligrosas y contra las cuales hay vacuna para proteger a estos niños lo más pronto posible. Entre vacuna y vacuna, por ejemplo, la vacuna hexavalente, entre la primera dosis y la segunda dosis, tiene que haber un tiempo mínimo de 6 semanas, máximo del tiempo que sea necesario, pero mínimo de 6 semanas. Entonces tendremos que programar a nuestros niños, saliendo de la pandemia, empezar el esquema de vacuna hoy, dentro de 6 semanas la otra dosis, dentro de 6 semanas la otra dosis. Con eso los protegemos. Muy bien, entonces los padres que ahora que se ha iniciado el desconfinamiento, lo que tendrían que hacer es ubicar la posta médica, el centro de salud más cercano y seguir las instrucciones que indican en la página web del MINSA. Hay una lista larguísima de centros en todo el país en donde usted puede acudir y no esperar más tiempo, porque ya no hay motivo para esperar, doctor. Están operativos la mayoría de centros de salud. Exactamente, y los padres tienen que tener la conciencia absoluta y clara que es responsabilidad de la familia proteger al niño contra las enfermedades gracias a este sistema de vacunación. El no hacerlo es una irresponsabilidad que pone en juego la vida del niño. ¿Y de qué enfermedades, doctor, estamos hablando? Estamos hablando de la neumonía, estamos hablando de la meningitis, estamos hablando de la poliomielitis, estamos hablando de difteria, del sarampión, varicela, hepatitis. Esas son las enfermedades prevenibles que tenemos que utilizarlas. Casi el 80% de la mortalidad infantil se debe a estas enfermedades. ¿Y para qué correr el riesgo si es que tenemos las vacunas? Así es, doctor. Así es, doctor. Entonces, a seguir los consejos, acudir, sacar la cita inmediatamente. No espere más tiempo, ya no hay razón para hacerlo. Los centros de salud están operando. Repito, hay una larga lista en la página del MINSA donde usted puede acceder de manera fácil en su localidad y vacunar a sus niños. Gracias, doctor Torres. Muchísimas gracias por estos minutos. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Son las 8:52.